En su reciente libro Entrevista, Luz del Mundo, Benedicto XVI, frente a las insistentes preguntas casuísticas de ética sexual que le eran formuladas, ha recordado las grandes cuestiones de fondo al hablar de una banalización de la sexualidad, la cual, restringida a un puro criterio utilitarista de placer, pierde su gran horizonte. Es necesario señalar aquí aquel vasto y complejo fenómeno cultural que se conoce bajo el nombre de revolución sexual y que ha conducido al actual clima de difundido erotismo. La revolución sexual puede ser definida como el proyecto sistemático de separar el ejercicio de la sexualidad de la institución del matrimonio y de la perspectiva de la paternidad y de la maternidad. La difusión masiva de la contracepción ha hecho posible la reivindicación de una sexualidad libre de vínculos institucionales o estables, separada de estos lazos naturales y tradicionales, dentro de los cuales se encontraba su contexto de significado. El ejercicio de la sexualidad viene a asumir como único punto de referencia y criterio de verificación la libido, el apagamiento del deseo del individuo. Así, como último resultado de esta deriva, la sexualidad es separada también de la diferencia sexual entre hombre y mujer. Ni siquiera el sexo natural debe ser un vínculo o una referencia, desde el momento en que el género es concebido como un constructo cultural y por tanto también como un objeto de elección individual. La sexualidad dúctil, libre de cualquier ligamen con la procreación, se torna individualista. En la sociedad democrática se verifica un impulso hacia una epocal transformación de la intimidad. Amor y sexualidad tienden a no estar ya ligados a través de la institución del matrimonio, sino mediante relaciones puras, en el sentido de relaciones sociales que, prescindiendo de toda forma predeterminada de la naturaleza o de la cultura, dependen solamente del cálculo de ventajas y desventajas que cada una de las partes pueden tener. Lejos de producir una auténtica liberación, la revolución sexual parece haber provocado más bien una obsesión sexual de masas. Es un fenómeno difícil de delimitar, pero terriblemente presente, que puede ser descrito como pansexualismo. Se trata de una propuesta cultural que reduce la sexualidad a la genitalidad y la considera, por consiguiente, como un mero objeto de consumo, cuyo goce de parte del individuo es por sí mismo normal y bueno. Es, por tanto, un intento radical de secularización de la sexualidad, que es despojada de todo contenido de misterio y de trascendencia. Ella pierde su más íntimo anhelo, construir una comunión de personas, y se convierte simplemente en ocasión de placer. Pero la búsqueda de placer como fin en sí mismo priva a la sexualidad de la promesa más secreta que la anima y que la hace tan fascinante. Frente a la imponencia de este fenómeno,
y su capacidad de contaminar las conciencias, chantajeando a los hombres y a las mujeres en un punto tan sensible y delicado de su existencia, la respuesta de un moralismo compuesto de una mera repetición de las prohibiciones tradicionales se muestra del todo insuficiente y además contraproducente. En su entrevista a Peter Seewald, Benedicto XVI invita a hacer más y mejor respecto a las respuestas del pasado. Hablando a los obispos suizos en visita ad limina el 9 de noviembre de 2006, el Papa había advertido de no caer en la trampa del moralismo, estrecho y fastidioso, y a reencontrar en cambio la grandeza del anuncio cristiano a los orígenes. Evocó en aquella ocasión una frase de San Ignacio de Antioquia: el cristianismo no es obra de persuasión, sino de grandeza. Quisiera, en mi intervención, repasar con vosotros las líneas de este anuncio cristiano de grandeza, como tal como ha sido propuesto por el magisterio de Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo y desarrolladas por Benedicto XVI en una original Teología del Amor. Entonces, el primer punto, la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. La enseñanza del Papa polaco irrumpe en la Iglesia y en la sociedad como una novedad absoluta. Sorprendió no solamente por la elección del tema, que parecía inusual y quizás también inapropiado para una predicación catequética magisterial, sino también por la audacia del lenguaje, de la perspectiva y de los acentos. Profetismo del cuerpo, decía Juan Pablo II. El cuerpo habla de Dios. Desvela su bondad y su sabiduría. También habla de nosotros, del hombre y de la mujer, y de nuestra vocación al amor. El cuerpo es una palabra profética que él pronuncia en nombre de Dios para revelarnos un camino a recorrer de plenitud humana, el itinerario del amor, en el que la imagen originaria impresa en el hombre y en la mujer pueda realizarse y resplandecer en una comunión fecunda de personas abierta al don de la vida. En particular, la diferencia sexual es captada en su conexión con el misterio de Dios, en su capacidad de ser camino de acceso, nada menos que a la interioridad de Dios. Desde hace siglos, por el influjo de una mentalidad dualista, transida de maniqueísmo y de puritanismo, el cuerpo humano ha sido despreciado o al menos no suficientemente valorado, mirado con sospecha o con inquietud, casi como si se tratara de una amenaza a la naturaleza espiritual del hombre y a su destino descuidado o negado en la dimensión afectiva y sexual, como si comportase inevitablemente solo tentaciones y peligros. Hoy, el péndulo de la sensibilidad prevaleciente parece dirigirse hacia la parte opuesta, con un culto del cuerpo, que lo exalta porque es joven,
bello y fuerte y fuente de placer, pero que después lo rechaza cuando testimonia la inevitable decadencia, la enfermedad y la muerte. Más allá de la aparente contradicción, estas dos posiciones en realidad comparten un idéntico reduccionismo antropológico que hace imposible integrar el cuerpo en la realidad de la persona y por tanto valorarlo adecuadamente en su subjetividad. Lejos de contraponer el alma al cuerpo, viendo en él antes de nada un enemigo a mirar con sospecha y a dominar para no convertirse en esclavos de dinámicas inferiores a la dignidad propia del hombre espiritual, Juan Pablo II ha reivindicado el carácter sacramental de la corporeidad. Y así ha desafiado a la cultura contemporánea precisamente en su mismo campo de batalla. La aparente exaltación del cuerpo y en particular de la sexualidad no consigue su objetivo cuando es separada de la comprensión de la dignidad de la persona y de la referencia a Dios, creador y redentor. Ha sido justamente observado que Juan Pablo II, en su abundante magisterio sobre el tema, pero en particular en el ciclo de las catequesis de los miércoles de los primeros años de su pontificado, ha establecido una inseparable conexión entre la cuestión matrimonial y la cuestión antropológica. En otras palabras, cuando se trata de amor conyugal, lo que está en juego es el hombre y la verdad de una concepción antropológica. Esta tesis, desarrollada justamente en referencia a la encíclica de Pablo VI, La Humane Vitae, viene fundada mediante la elaboración de una verdadera y propia teología del cuerpo, que por primera vez expone en modo orgánico la visión que de la corporeidad humana emerge de la revelación, interpelada a la luz de las experiencias humanas originarias. El cuerpo humano, caracterizado por la diferencia sexual, es sacramento de la persona, signo visible de una realidad invisible que nos constituye como sujetos únicos e irrepetibles. El cuerpo, lejos de reducirse a la dimensión fisiológica estudiada por las ciencias empíricas, está permeado por la subjetividad. Es en el cuerpo donde el hombre descubre su irreducible diferencia respecto a los otros seres vivientes y experimenta, por lo mismo, en el mundo visible su soledad originaria y al mismo tiempo su llamada a la comunión en el encuentro con el cuerpo persona de la mujer. Justamente así, se le revela la posibilidad de una experiencia singular de intimidad y la posibilidad de una reciprocidad única. El cuerpo manifiesta su significado nupcial. Por esto, los gestos del cuerpo deben ser entendidos como signos de un lenguaje que está llamado a expresar y a realizar la comunión de amor de las personas, en el cual naturaleza y persona se entrelazan de manera indisoluble.
Para comprender el significado del lenguaje del cuerpo, hace falta, ante todo, colocarlo en el ámbito de la comunicación entre sujetos, que comunican precisamente en base a la común unión que existe entre ellos, sea para enriquecer, sea para expresar una realidad que es propia y pertinente solamente en el ámbito de los sujetos personas. Se encuentran aquí implicados dos niveles de significado, uno perenne y otro único e irrepetible. El primero se refiere al sentido objetivo del cual el cuerpo no es autor y que ha sido pronunciado por la palabra del Dios vivo. El segundo, de carácter subjetivo, es aquel del cual el hombre mismo es autor, mediante la necesaria y continua relectura de la verdad originaria. El Papa observa que en esta relectura, en realidad, acontece la introducción de algo más. El hombre se convierte junto con Dios en coautor del lenguaje del cuerpo, asumiendo y consintiendo así a los significados originarios que son propios de la creación. Aparece así a plena luz el significado positivo de la sexualidad humana y la dignidad del hombre, que es sujeto de amor justamente en la unidad del alma y cuerpo que lo constituye. En este sentido, si el significado del cuerpo es la llamada al don de sí y a la acogida del otro, condición de la plena realización de esta vocación es la autoposesión que se realiza mediante la adquisición de las virtudes, en particular de la virtud de castidad. Esta ha de ser entendida no como la represión de las pasiones y de la afectividad, sino más bien como la virtud del amor verdadero, la fuerza interior que permite a las pulsiones y a las emociones expresarse en el pleno respeto de la dignidad personal de la otra persona, realizando así una auténtica comunión de las personas en el acto de amor conyugal. La novedad de tal lenguaje y de tal acercamiento al tema de la sexualidad provocó, como se ha dicho, un gran clamor en la opinión pública. Se trataba de una radical superación del equívoco puritano que tenía desde hace mucho tiempo aprisionada la moral sexual católica en una interpretación falsa y reductiva. El puritanismo consiste en una deformación del contenido mismo del cristianismo, que ha tenido origen en el ámbito protestante y que puede ser expresado en la siguiente ecuación. Dios es igual a la moral. La moral equivale a una serie de prohibiciones. Las prohibiciones se refieren sobre todo a la sexualidad. De este modo, la afirmación de Dios equivale a la represión sexual. Se entiende la acusación de Nietzsche al cristianismo, que el Papa Benedicto XVI ha evocado en su encíclica inaugural. El cristianismo, según Nietzsche, habría dado de beber un veneno al Eros, haciendo así amarga la cosa más bella de la vida. Ahora bien, las catequesis de Juan Pablo II despejaron el camino de prejuicios y de acusaciones
y abrieron la vía a un redescubrimiento del valor del cuerpo en el cristianismo. Como hemos observado, con Juan Pablo II, de repente se hizo algo hermoso el ser cristiano. Precisamente porque se podía ver la conveniencia y la correspondencia con aquello que los hombres y las mujeres desean más ardientemente en lo profundo de sus corazones. Al mismo tiempo, era superado el equívoco espiritualista que había caracterizado el personalismo y sugerido posturas divergentes respecto a Humane Vitae. En dicho equívoco, ciertamente, la valoración de la relación interpersonal del amor, entendida como fin primario del acto conyugal, había llevado a una reducción del fin procreativo, entendiéndolo de modo meramente biologicista. En realidad, la perspectiva de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, mientras que por un lado evidencia claramente la dignidad personal del acto conyugal, por otro lado sabe reconocer en la apertura a la fecundidad un significado intrínseco de la misma donación personal, que no puede ser voluntariamente excluido sin minar su íntegro valor. Se revela aquí la íntima e indisoluble unidad de los tres factores que constituyen aquello que ha sido llamado misterio nupcial: la diferencia sexual, la unidad en la carne de hombre y mujer y la fecundidad. El término misterio sugiere una apertura última de la experiencia del amor humano. Tal término, de hecho, no indica lo que permanece oscuro y desconocido a la razón, sino más bien todo cuanto se revela de aquello que en sí mismo está más allá de las posibilidades de comprensión de la razón. Por tanto, es un revelarse en la modalidad del signo. ¿En qué sentido, por tanto, la experiencia del amor humano es mediación para una referencia analógica a Dios? ¿En qué modo esa experiencia es una vía para el conocimiento del Dios creador? Si consideramos el acto de amor, en él encontramos siempre la referencia de una persona que ama a otra que es amada y que constituye en su orden un punto de referencia último e insuperable. La persona es amada por sí misma. Sin embargo, el dinamismo del amor que se dirige a la persona es él mismo a su vez englobado en una causalidad precedente que lo supera. Se trata del acto de amor originario que abraza a toda la creación y la connota de una bondad radical por el cual vale la pena ser amada. Esto lleva a reconocer que el amor humano está precedido por un amor creador originario, que se manifiesta en tal amor humano y lo hace posible. Precisamente, esta presencia del amor de Dios creador en todo acto de amor humano permite la analogía del amor. A partir de la experiencia de amor se abre una vía de conocimiento de Dios, que tiene una característica particular,
porque implica siempre a la libertad humana y su disponibilidad a abrirse al amor humano como condición necesaria al acto conoscitivo.